Bueno, ahora sí que ya tengo mando y ya estoy contento con el mando militar. Aquí entonces está ya la diferencia entre los suníes y los chiíes. Bueno, aquí está. Los suníes porque siguen la sunna. Vamos a ver lo que es la sunna ahora. La sunna es la tradición del profeta. Y los chiíes que son los que siguen a Ali, es decir, los que consideran que para ser dirigente del Islam tiene que ser de la familia directamente del matrimonio de Fátima con Ali. Por lo tanto, no lo puedo creer que nos falle también este. Bueno, vamos entonces en qué consiste la Sharia, que es la ley islámica. La Sharia de los suníes, bueno, no puedo creer que esto ya es. A ver si se sincroniza el maldito. La Sharia tiene como primera fuente, la ley islámica, el Corán, que es la recitación, ese mensaje recibido por el profeta Muhammad. Primera fuente, primigenia, Corán. La segunda, la Sunna. La Sunna es la tradición del profeta, es decir, el equivalente al evangelio de los cristianos. Es la vida del profeta narrada. Con lo cual, la vida del profeta también, el profeta Muhammad, es un modelo de vida. Y la Sunna se compone de los hadices. Los hadices son los dichos, hechos y silencios del profeta que determinan lo que está bien y lo que está mal hecho. Si el profeta va a casa de alguien a comer y no le gusta la comida y no dice nada y no come, quiere decir que eso es como hay que actuar, con lo cual eso sería un hadith. También la ley islámica lo compone la ijma, que es el consenso, como pasa en cualquier sociedad. Lo compondría también el ijtihad, que es la interpretación. Esto es interpretar la ley de Dios, con lo cual a partir del siglo X los suníes dejan el ijtihad porque alguien dice no es posible interpretar la ley de Dios, porque es la palabra de Dios. Con lo cual el ijtihad a partir del siglo X se retira del sunismo, no del chiismo. Y luego tenemos la analogía o qiyas, que es hacer leyes por analogía, como pasa en la jurisprudencia normal y corriente, y la otra sería el razonamiento, o ray, si sale, madre mía, ahí está, ray o razonamiento, que es el esfuerzo que hacen los jurisconsultores islámicos para hacer las leyes. Bueno, pues, ¿qué es un hadith? Un hadith, hemos dicho antes que es un dicho, hecho o silencio del profeta que lo que determina es la normativa de cómo se actúa bien o mal. Y se compone del matén, que es el dicho o el hecho, y el ishna. ¿Qué es el ishna? Es la cadena de personas que atestiguan que eso es cierto o no es cierto. Entonces, siempre estaría el hadith, el profeta Muhammad fue a casa de fulanito. Esto nos lo contó Ibn Husun, el Husun a Hussein, Hussein a Ali, Ali no sé qué. Entonces, toda esa serie de personas, como los notarios, serían la cadena que se llama el ishna. Cuanto más fiable la persona y más tiempo estuvo viviendo una con otra, más fiable será el hadith, por lo tanto será más correcto, y por eso se dividen en correctos, aceptables o débiles. Actualmente hay 4 libros de hadices que son los editados como hadices para seguir la norma. Bien, esos serían los espacios donde van a peregrinar los suníes, sobre todo a la tumba de Salahadín en Damasco, a la mezquita de Karbala en Túnez, a Dinjalber en Tombuctú, Mausoleo de Guremir en Uzbekistán y el Minaret de Basir en Bagdad. Son sitios de peregrinación, por supuesto, después de los principales, que es la Meca, Medina, Jerusalén, los 3 principales. Y vamos a ver qué es el chiismo. El chiismo, a diferencia del sunismo, considera que para ser dirigente del Islam tienes que ser de la estirpe directa del profeta. Vamos con el cristianismo. Imaginemos que se hubiese casado Jesucristo con María Magdalena. ¿Alguien pensaría quien tiene que mandar en el cristianismo será ese nieto de Jesucristo y no el Papa de Roma? Bueno, pues aquí pasa algo parecido en el mundo del Islam. Piensan que tiene que ser de la estirpe directa del profeta el que mande en el Islam. Es decir, hijos o nietos de esa pareja de Fátima. Y el pertenecer a esa familia es como la sangre azul, te da un sentido de infalibilidad. La persona que defienda al profeta es infalible. Por lo tanto, en Irán lo han aprovechado porque los ayatolás que tenemos hasta ahora, que han sido 2, Jomeini y Khomeini, los 2 proceden del profeta y los 2 son infalibles. Por eso cuando hablan en nombre de esa infalibilidad. Por otra parte, Dios mío, qué lucha esto, madre mía, qué guerra, qué mando. Esto que está de nuevo. ¿Qué es lo que ocurrió con los chiíes? Si para ser dirigente del Islam tienes que ser de la familia del profeta, hacemos como con los Romanov, matamos a todos y se acaba la dinastía. ¿Ya está? Los suníes empezaron a matar a todos los hijos de los chiíes, a todos los nietos y hijos de Hussein o de Hassan, que eran muchos.
Teniendo en cuenta que Hassan tuvo 85 mujeres, pues habría niños ahí, pues lo imaginemos. Con lo cual los chiíes dijeron, perdona, el niño que tú dices que has matado o que ha desaparecido, yo digo que no está desaparecido ni está muerto, está oculto. Ese niño oculto está esperando que llegue el final de los tiempos para venir con el mensaje secreto, con la llave que desvelará los 7 niveles de secretismo que tiene el Corán, porque es un libro sagrado. Repito, el niño no está muerto, está oculto, de ahí surge la teoría de la imaná, el imán oculto, imaná. Y este niño espera que vengan en el final de los tiempos para desvelar los 7 niveles de secretismo que tiene el Corán. Bueno, pues esto, para que este niño lo haga, tiene que ser descendiente del profeta, no puede ser cualquier niño cualquiera. ¿Qué ocurre con esto? Que claro, que hay muchos niños, porque como empezamos a hablar de nieto, pues al final tenemos un montón de niños. Y esto hace que empiezan a surgir diferentes ramas del chiismo que vamos a ver seguidamente. Meto aquí esto que son las zonas donde van a peregrinar los chiíes. Lógicamente, a Kufa, donde está enterrado, perdón, donde murió Ali, Nayar, donde está enterrado Ali, Mazar-i-Sharif, donde dicen que está enterrado Ali, que está en Afganistán, pero parece que no es verdad, sino que se lo inventaron, tiene un montón de turismo por ello, y Kerbala, donde se produjo la matanza de Hussein. Esta es una fotografía hecha con un compañero de helicóptero del cementerio más grande del mundo chií, que está en Nayaf, cementerio de Nayaf. Todos quieren ser enterrados al lado de la tumba del gran imán Ali. Y vamos a ver ahora por qué surgen los conflictos actualmente. Aquí tenemos la dinastía del profeta Muhammad, su hija Fátima, su primo yerno hijo adoptivo Ali, y aquí ya los dos hijos, Hassan Hussein y la dinastía de Hussein, que es lo que nos quedamos. Vamos a contar, el primer imán para los chiíes, recordemos para los chiíes, es Ali. El primer imán con M, por decirlo de alguna manera, porque es un imán diferente, es el concepto de imán, de imanato, como que proviene del profeta. Ali murió envenenado con una espada. Bien, su hijo Hassan envenenado por su mujer. Vale. Tercer imán, Hussein, muerto a flechazos. A partir de aquí contamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, pues dependiendo de qué niño elijan los chiíes como niño elegido, que es el niño que trae el destino, van surgiendo diferentes ramas del chiismo. Como aquí pasa con los carlistas, yo quiero a Carlos, yo quiero a Felipe, yo quiero a Alfonso. Van surgiendo diferentes ramas dentro de las dinastías. Bueno, pues los que siguen al niño número 5 se llaman zaidíes, quintistas, o hoy conocidos como hutis, en Yemen. Es una rama del chiismo que se llaman hutis porque el dirigente actual del siglo XX, o sea, de hace 4 años, se llama Huti de apellido, que se puede llamar García o Pérez, se llama Huti, pero son de la religión quintista o zaidíes, porque creen el niño número 5. Luego, los que creen el niño número 7 son los ismailíes. Son chiíes ismailíes, conocidos hoy como los seguidores del Aga Khan. El Aga Khan IV, ya sabemos que es una persona que dirige a los ismailíes del mundo, que son entre 25 o 40 millones, dependiendo de las fuentes, con un alto poder adquisitivo casi todos, y de hecho el Aga Khan, sabemos que tiene la Fundación Aga Khan en Suiza, donde va a trabajar la infanta Cristina, la Fundación Aga Khan, y tiene un montón de becas de estudios, y tiene pues, un montón de patrocinios culturales, como museos, fundaciones, tiene mucho arte, no digo mucho arte de bailar, sino que tiene mucho arte coleccionado, y una buena colección de caballos. Este vive en un castillo al norte de Chamonix. Como cosa curiosa del Aga Khan IV, el primer Aga Khan fue nombrado por el Shah de Persia. Aga Khan significa gran señor, Aga Khan, fue heredando, y el tercer Aga Khan, cuando llegó el turno, este hombre estuvo en el poder 85 años. Bueno, pues la costumbre de los ismailíes es que el porcentaje que pagan, el IVA que pagan todos los meses, se lo pagan al dirigente, por eso es tan rico. El 20% del sueldo va para el dirigente. Entonces, el dirigente, el de Aga Khan III, cuando cumplió 25 años en el poder, regalaron su peso en plata, luego su peso en oro, y a los 75 años su equivalente en diamantes, en quilates. Su hijo, que iba a heredar del padre, el padre dijo: no, tú no conoces cómo va el mundo tan rápido, porque acabo de ver la bomba nuclear estallar ahí en Hiroshima, así que el poder se lo paso a mi nieto. Y al hijo lo dejó sin poder, pero el hijo fue el que se casó con Rita Hayworth, la famosa Rita Hayworth. Ese fue el Aga Khan III, que no lo fue. El cuarto, que es el nieto del tercero, no el hijo, es el actual, es el que es muy amigo de su majestad el rey Juan Carlos, por cierto, el rey emérito. Bueno, quitando los costillos que hemos puesto aquí un poquito tal, pues vamos a seguir. Seguimos, y aquí tenemos al niño número 12. Estos que siguen al niño número 12 se llaman duodecimanos, según dice el artículo 9.2 de la República Islámica de Irán, su constitución, dice:
la República Islámica de Irán llevará como religión oficial el chiismo duodecimano. Y también pone, y protegeremos y respetaremos al cristianismo y al zoroastrismo como religiones clásicas de Irán, cosa que no es verdad porque a los cristianos los han exterminado y a los zoroastristas también los han exterminado, pero bueno, eso pone la Constitución. Con lo cual, los de Irán siguen a este niño que es Muhammad al-Mahdi. Al-Mahdi significa el victorioso, el caudillo, esa es la traducción al-Mahdi. Por eso vemos como en Hezbollah los niños se llaman los niños, los Boy Scouts se llaman los niños de al-Mahdi, porque son los que siguen al-Mahdi, al niño este oculto. Bien, vemos como todos los imanes han muerto envenenados o en la cárcel. Conclusión, no es bueno ser imán porque al final acaban bastante mal. Vamos por esta zona un poquito como curiosidad. Por parte de Hassan desciende la dinastía alauita. Es decir, el actual rey de Marruecos es este de aquí, es el número 36 en la dinastía con respecto al profeta Muhammad. Pero no es chií, es suní. No tienes por qué ser chií aunque seas del profeta Muhammad. O sea, tú puedes ser hijo del rey Felipe y ser republicano. Pues aquí pasa igual. Entonces, esta dinastía alauita no confundamos alauita con alauita, que no es lo mismo. ¿Alauita con alauita? No es lo mismo. Es como decir Austria y Austria. Austria dinastía, Austria país. Aquí es igual. Aquí la dinastía alauita es esa dinastía que manda en Marruecos desde el siglo VII aproximadamente, y es la dinastía alauita. Y ahora veremos lo que es la rama alauita del chií, que es totalmente diferente. Y luego tenemos la dinastía hashemita, que es la que está en Jordania y la que estuvo en Irak hasta que mataron al dirigente que puso Gran Bretaña en los años 20. Pues bueno, pues el nieto del que pusieron los británicos fue asesinado por Qasim, que luego fue derrocado por Saddam Hussein. Esta es la dinastía hashemita. Vemos entonces como el rey de Jordania actual y el rey de Marruecos son los dos descendientes del profeta Muhammad, pero son suníes, no chiíes. La dinastía alauita no es lo mismo que Bashar al-Assad, que es alauita. Exactamente, ya vamos a ver por qué es alauita. Para que veamos un poquito cómo está la geopolítica, aquí está el rey Hussein iraní, que era el rey del Hiyaz. El Hiyaz es esa zona que comprende la Meca, esa zona central de Arabia Saudí, es el Hiyaz. Tradicionalmente esta familia, la que procede del profeta Muhammad, a partir de Hassan. Bueno, ¿qué ocurrió? Que tuvo 3 hijos. Los británicos le dijeron, no te preocupes, si nos ayudas contra los otomanos te vamos a dar el poder y un estado árabe, todo aquello que sabemos de los años 20, te vamos a dar un estado árabe con Lorena de Arabia. Tu hijo Hussein reinará en lo que es Arabia Saudí, tu hijo Abdullah en Jordania, lo que era en aquel momento Transjordania, Cisjordania conjuntamente, y luego Faisal en lo que luego fue Irak, que lo pusieron ahí los británicos. Pero ¿qué ocurrió? Este de aquí luchó contra la familia Saud, perdió y los Saud le quitaron el poder, con lo cual Arabia Saudí se convierte en Arabia Saudí porque los Saud le vencen a esta. Y por tanto, la familia Saud, para muchos musulmanes, han derrocado a una familia que pertenece al profeta, con lo cual no son herederos legítimos de ese poder, entre ellos los hermanos musulmanes. Abdullah y actualmente está su bisnieto, que es Abdullah II, y por esta parte, lo que acabo de comentar, Faisal II fue asesinado por Qasim, llegó Saddam Hussein y ya se quita de medio la dinastía de los hashemitas. Solo quedan los hashemitas de Jordania. Y por otra parte, el anterior líder supremo de Irán, el Ayatollah Khomeini, desciende también del profeta Muhammad, pero a través del niño Musa al-Qasem, pero este niño no es conocido. Pero él dice que desciende del profeta Muhammad. Vamos a desglosar los alauitas ahora. Estamos con los niños, bueno, pues vamos al niño número 10. Tanto el niño, bueno, niño, tenía 2 hijos, este señor número 10 y sus hijos, el 11 y el 12, sus 2 hermanos, estaban encerrados porque estaban en contra del sistema que estaba en aquel momento en su país. No entramos en política. Entonces, como estaban encerrados, nombran a un tío que es este Nusair como portavoz. Este se elige como portavoz y dice, mi señor dice que tal y cual. Y este Nusair inventa una nueva religión. Mezcla sincréticamente, lo que se llama sincretismo de religión, mezclar el cristianismo que había allí, otras religiones ancestrales que había en Siria, con el Islam, y forma una nueva religión, que se llama el Nusairismo. Esto es el Nusairismo. El Nusairismo viene de Nusair, es el que sigue el presidente Bashar al-Assad. ¿Por qué se llama alauita? Porque en los años 20, después de la Sociedad de Naciones, cuando se le entrega a Francia Siria, los franceses llegan y dicen, ¿quiénes son esos de allí? Y le dice aquel, los que siguen a Ali, en francés, les alawit, y se quedaron como los alauitas, porque siguen a Ali, pero de ahí viene el nombre, no porque sean, es una deformación del francés. Entonces se llaman alauitas o alauitas, y hay muchas gracias. ¿Qué siguen los alauitas? Primero,
Hacen misas como los cristianos, con pan y con vino. Celebran todas las fiestas, como los españoles, que celebramos los enamorados, el Halloween, el Black Friday, bueno, esto es igual. Pentecostés, Semana Santa, Navidad, también celebran los Halloween. No van a la mezquita, rezan en sus casas por las noches. Tienen una oración por la noche nada más. No siguen el Corán, siguen el Kitab al-Magmu, que es otro libro sagrado para ellos. No van a peregrinar a la Meca. Creen en la reencarnación. Por lo tanto, si uno va así y le pregunta a un hombre, ¿tú crees en la reencarnación? O es hindú o es alawita. Porque eso es lo que cree la reencarnación. Luego tiene una trilogía parecida al cristianismo, una especie de trilogía como la Santísima Trinidad, formada por el profeta Muhammad, por Ali y por Salman al-Farisi, que es un pensador alawita del siglo XIII. Y en fin, esto sería un poco resumen de la religión del presidente Bashar al-Assad. Para que ya sepamos ubicarnos dentro de Siria quiénes son los alawitas. Son chiíes, porque creen en un niño oculto, pero su filosofía, algunos discuten que sea incluso islámica, dicen que no son ni siquiera islámicos, porque tienen una conformación un poco extraña de cristianismo, islam y religiones que siguen al sol, a la luna y tal y cual. Y a las estrellas. De hecho, se reencarnan en animales, estrellas o hombres, estrellas, pero no de Hollywood, del flamenco. ¿Bien? Bueno, pues este es el resumen. Aquí tenemos a todos estos niños, es decir, las diferentes ramas que hay en el chiismo vienen de aquí. Y terminamos con la última rama para comprender también las geopolíticas de Oriente. Vamos ahora al siglo X, el único califato chií que ha habido en el norte de África ha sido el califato fatimí, de nombre de Fátima, por ser chií precisamente. Este califato tuvo poder en todo el norte de África, siglo X, más o menos, y son los que conquistan una ciudad que le llaman la Victoriosa, Al-Qaeda. El actual Cairo es una fundación, una ciudad chií, fundada por chiíes. Bueno, pues en el Cairo monta su poder el califa de los chiíes, que se llama Al-Hakim, que es este niño. Con 11 años está en el poder Al-Hakim, un niño caprichoso, que dice, no quiero ver a las mujeres con zapatos, prohibido zapatos a las mujeres, la gente que trabaje de noche, no de día, y los judíos que lleven un capirote de madera en la cabeza y los cristianos un gran crucifijo de madera en el cuello. También le dio al niño por destruir el Santo Sepulcro, que fue que lo destruyó. Y además organizaba una cosa que le divertía mucho a él, que era como los Juegos Olímpicos de Corea, pero en su palacio. Y eran los Juegos Olímpicos de invierno de salto en piscina sin agua de trampolín. A él le divertía mucho que los saltadores se llevaran a la piscina del trampolín sin el agua en la piscina. Entonces, pues así se divertía el chaval. ¿No hay PlayStation? Pues, con lo cual, una noche, este niño va a pasear por las afueras del Cairo con su burro y desaparecen el burro y el niño. Por la mañana, dice alguien, ha muerto mi señora Al-Hakim. Al-Hakim ha muerto, la hermana encantada porque recibía el poder de la hermana, pero la gente, ha muerto Al-Hakim. Y dijo uno, no ha muerto. Al-Hakim ha desaparecido porque es el niño oculto. El niño que esperamos todos es Al-Hakim. Y vendrá al final de los tiempos con la llave del Corán y todo ese rollo. Bueno, pues el que lo dijo fue su ayudante, que se llamaba Al-Drasi. De ahí viene la palabra druso, porque sigue la teoría de Drusi. Bueno, pues los drusos se fueron de Egipto, por condicionantes de la vida, hasta el Líbano. Y ahí conformaron su poderío. De hecho, en el Líbano, los drusos tienen un papel importante. Sabemos que el Parlamento libanés tiene 128 diputados, ¿no? 64 cristianos, 64 musulmanes, 27 chiíes, 27 suníes, 8 drusos y 2 alawitas. Con lo cual, los drusos, además son las familias más importantes drusas, son las que manejan toda la economía en el país libanés. Bueno, pues los drusos tienen presencia en el sur de Siria. De hecho, se quería crear un estado druso por parte de algunas sociedades en los años 20, un estado druso en el sur de Siria, aquí en los Altos del Golán. Hay drusos también, aquí los vemos, en Israel. De hecho, son los únicos que sin ser judíos pertenecen al ejército de Israel, porque los drusos tienen fama de ser fieles al Estado que sirven, más que a su religión. Entonces hay drusos en Líbano, hay drusos en Siria y drusos en Israel. Y los drusos tienen una cosa curiosa, su día de fiesta no es el sábado, ni el domingo, ni el viernes, es el jueves. Rezan bajo un árbol sagrado, la mujer está bien considerada en la sociedad drusa y hay 2 estamentos. Los espirituales, que es el estamento superior, que llevan el gorro blanco para distinguirlos, estos son todos espirituales, y los ignorantes, son como los diplomados y los no diplomados, igual. Bueno, pues aquí están los espirituales, que están aquí abajo, y los ignorantes, que son los yuhad. Bajo pena de muerte, no pueden pasar los secretos de la religión más que a sus hijos, estos que hay aquí. Este precio que hay aquí, solo a sus hijos.
Por lo tanto, no conocemos nada de la religión drusa, porque aunque preguntes a uno de estos, como es ignorante, no te lo dice, pues no lo sabe, y si preguntas a estos, tampoco te lo dice porque está prohibido. Porque dentro de su sociedad está la pena de muerte si revela secretos de la religión drusa. Solo sabemos que tiene como 5 estamentos diferentes representados por esta cruz, perdón, esa estrella drusa de colores, que son como 5 partes de la religión, cada una que habla de diferentes cosas. Poco más se sabe. Ahora, como viene un alumno libanés, a ver si sacó algo a ver que haya aquí. A ver si el druso y tengo suerte de que sea diplomado. Bueno, aquí tenemos la diferencia entre la ley sharia de los suníes y de los chiíes, es esto. Todo es igual, exceptuando 2 cosas. Que para los chiíes es muy importante la vida de Ali, como lo era del profeta Muhammad, por lo que se llama el tratado de elocuencia. El Naghat Balaga es el tratado de elocuencia para los chiíes. Y que además, para los chiíes, el istijá sí tiene importancia. ¿Por qué? Porque en el chiismo sí hay gente especial, los que defienden del profeta, son infalibles, por lo cual sí puede interpretar. Entonces, para los chiíes se fomenta mucho la interpretación. Y lo demás es igual en la ley de los chiíes. Y vamos con la estructura eclesial, que es importante también conocerla, para comprender también la geopolítica, sobre todo de Irán y de Hezbollah, por cierto. Se ha hablado del sunismo. ¿Quién es un imán? El imán es una persona que no tiene por qué tener estudios, es la persona más mayor del pueblo, el más respetado, el más sabio, el que sabe leer, el que conoce el Corán, no sé. Pues ese es el imán, el que dirige la oración. Ahora bien, si yo quiero estudiar la ley islámica en cualquier pueblo sunita, me voy a la escuela, soy talib, que significa estudiante, y me hago mulá, ulema o imán. Aquí el fallo es que como la misma palabra pues da pie a confusión. Me hago imán pero ya con estudios. Y aquí puedo hacer, cuando estudio más, estudio leyes ya de cada país, me hago al-faqih, qadí o mufti, que es como el equivalente a juez. Juez de la audiencia provincial, de la audiencia nacional, juez de la Bueno, y aquí tenemos a los chiistas, a los chiíes. También son talib, porque eso significa estudiante. De hecho, los talibán famosos son estudiantes. Pero ¿qué significativa tienen diferente con otros? Que son estudiantes de las madrasas deobandíes de la India. Por eso se llaman talib. Pero la palabra talib significa estudiante. Ahora, cuando se nota los talibán, por eso. Un talib, un estudiante chií, tiene que irse al seminario, estudiar 5 años, como si fuese aquí un seminario cristiano, y ya es mulá, equivalente como a sacerdote. Luego hacienda mujtahidín, mubalik, hojatul islam, ayatolá, es decir, la cadena como si fuese más o menos como el catolicismo. Quizás obispo, arzobispo, cardenal, tal y cual. Bueno, pues ayatolá, ¿qué significa? Ayatolá significa elegido de Dios. De aquí haces tu tesis doctoral y te haces gran ayatolá. Y de los que hay en Irán, que son como 300 grandes ayatolás nada más, uno se elige como líder supremo de la revolución, que es el que tenemos actualmente, Jovenei. Eso lo elige el Consejo de Sabios, que son 89 personas. Eligen a uno de los grandes ayatolás. Bien, ¿cómo distinguimos a unos de otros? Pues cuando estás en Irán, o en Hezbollah, es decir, todos los chiíes, todos los imanos, cuando llevan el turbante negro es que defienden el profeta Muhammad. Si llevan el capote negro, la capa negra, es que son ayatolás. Es decir, este hombre es ayatolá y procede del profeta. Este es ayatolá, pero no procede del profeta. Este de aquí es estudiante o cura normal, pero no es ayatolá y defiende el profeta, y este pues va a hacer las fotocopias porque y defiende el profeta y nada de nada. Bueno, aquí tenemos la teoría de los chiíes. Aquí tenemos a un chií conocido, lo conocemos, ¿no? A Hassan Nasrallah, dirigente de Hezbollah, partido de Dios. ¿Qué ocurre con él? Lleva el turbante negro, él dice que defiende el profeta Muhammad, con lo cual lo que dice es infalible también, que eso también cuenta. ¿Y qué ocurre con los chiíes? Que lo que dan de limosna, igual que pasaba con el Aga Khan, el 20% va al líder chií que tú elijas. Tú puedes estar aquí viendo y dices, no, yo quiero pagarle a Nasrallah, pues le pago. Entonces, este Nasrallah recibe el dinero de todos los chiíes que le siguen, y todo el dinero que se recibe es para pagar estudios de nuevos chicos que van a la madrasa. Por lo tanto, Nasrallah se gasta dinero en estudios y no en armamento, no confundamos. ¿Vale? Porque al meter la foto también entonces él paga estudios y hace obras de caridad. ¿Este por qué está aquí? Pues porque su padrino era este de aquí, Hussein Fatah, que era un tío con bastante fama dentro del mundo chií. O sea, que cuenta mucho el parinado. ¿Vale? Y luego, pues se ha estudiado en Qom, famosa la escuela de Qom, lo que es el seminario, Kerbalá, Nayaf o Teherán son los más famosos para estudiar, como aquí Salamanca, en fin, tiene su centro enorme. ¿Dónde están situados los chiíes? Empezamos. Yemen, los quintimanos, zaidíes, llamados como hutis. Aquí tenemos los duodecimanos, Irán, Afganistán, Pakistán, algunos en la India, poquitos.
Irak, todo el sur de Irak, y Hezbollah. Luego tenemos los alawitas, estarían en verde, y luego los ismailíes, que son los de Arakan y todo el mundo, porque están distribuidos en todos los países del mundo. Aquí en España hay, en Portugal, en Qatar, en Dubái. Además, la fundación ismailí suelen tener bastante nivel cultural y económico, los ismailíes. Bueno, pues terminamos ya este resumen. Vuestros porcentajes. Hacer notar que en Siria solo el 15% son chiíes, que son la mayoría son los alawitas, pero como tienen el control del poder económico, político y militar, pues son los que manejan el poder en Siria, al contrario que en Bahrein, donde la minoría de Bahrein son suníes y la mayoría son chiíes. Estamos hablando de 1 millón de personas, unos 100.000 son suníes y 900.000 son chiíes. Por eso las revueltas árabes famosas de los años 2010-2011, cuando los chiíes aprovecharon para intentar derrocar a la dinastía suní de Bahrein, apoyados por Irán, por supuesto, que siempre dice que esto es suyo, como siempre, pues Arabia Saudí dijo, aquí no se mueve nadie. Cuando fueron a tirar la perla esa de la plaza famosa de la perla, dijo, no. Puso sus tropas del Consejo del Golfo, sobre todo los saudíes, en la puerta de Bahrein, y dijo, aquí no se mueve nadie. Y por eso se frenó la revuelta en Bahrein, porque no quería que la minoría sunita de Bahrein perdiese el poder, porque para eso son sus alumnos. Donde hay también chiíes, hay esta franja de aquí son chiíes en Arabia Saudí, que no sé cómo sobreviven, pero sobreviven ahí, y además está en la zona del petróleo, pero bueno, eso es una minoría, vemos aquí un 10% más o menos en Arabia Saudí. Y esto es una distribución más o menos de colores, de cómo están aquí vemos los Houthi famosos, cómo han derrocado al gobierno actual, el famoso conflicto de Yemen, y si algún día da oportunidad, pues hablamos de Yemen, pero está por ahí el conflicto explicado. Pero vamos, la guerra que tiene a punto en Yemen, pues ya sabemos que está entre los independentistas del Yemen del sur y Yemen del norte, los del Daesh, los de Al-Qaeda, los Houthis y el gobierno de Yemen. Todo eso es el revuelto que hay en Yemen, y Arabia Saudí con la coalición sunita intentando que esto no sea del poder chií para que Irán no tenga control de este estrecho. Esta distribución de las escuelas coránicas y de los chiíes. Pero aquí tenemos a los maliquíes, una de las escuelas coránicas, aquí tenemos a los shafíes, aquí vemos a los que se fueron, a los, ¿cómo se llaman? Ibadíes, esto de aquí. Luego tenemos a los wahabíes de Arabia Saudí, los de color verde más clarito son los del antiguo Imperio Otomano, estos son la escuela Hanafí, y luego la Jafarí, que es la de los duodecimanos. Duodecimano o Jafarí es lo mismo. ¿Alguna duda de lo que hemos visto? ¿Cómo se llama la mujer? Bueno, pues como queda justamente, a ver, las 8, vemos 5 pilares, que lo vemos en 25 minutos y hemos terminado. ¿Ves? Perfecto, para que tampoco sea esto aquí, que si no vamos a ir orando todos. Bueno, pues los 5 pilares del Islam, esos que cuando sube el profeta Muhammad en la Monte Moria, el primero de ellos es testimonio de fe, es decir, la ilaha illahu Muhammadur Rasulullah, es decir, declaro que no hay más que Dios que Alá y declaro que Muhammad es el mensajero de Alá. Esa es la declaración o shahada, declaración de fe del musulmán. Cuando yo me quiero convertir al Islam, esto lo repito 3 veces delante de 2 testigos musulmanes y ya me he convertido al Islam. Si ponemos shahada en YouTube vamos a ver un montón de actos de estos, sobre todo de chicos y chicas americanas, los típicos de las películas de las universidades que van por ahí, bueno, pues se está convirtiendo al Islam, vemos en YouTube diariamente con estos actos. 2 testigos musulmanes, 3 veces repito, convertidos. ¿En qué libros creen los musulmanes? Pues tienen la obligación de creer en la Torá de los judíos, en la Biblia de los cristianos y en el Corán, porque todos son libros sagrados para ellos. De hecho, todos los profetas son profetas para el Islam. Y luego tiene este gesto que se llama el Tawhid. Mano derecha siempre, recordemos, mano derecha, Tawhid, unicidad de Dios. Solo hay un Dios, monoteísmo, por eso el dedo índice es un dedo sagrado para los musulmanes. Tawhid. Esto ya lo hemos visto, esto lo quitamos. Vamos a ver una cosa, el nacimiento. Cuando un niño nace no hay un bautizo como tal, pero ellos cortan el pelo del niño o la niña y el equivalente del peso del pelo lo pasan a monedas y esa moneda la entregan a beneficencia para los huérfanos o viudas, el peso del niño. Y luego para celebrarlo, pues matan un cordero o 2 dependiendo de la cantidad de dinero que tenga la familia, o ningún cordero se lo puede, pero normalmente hacen esfuerzo para matar un cordero celebrando el nacimiento del niño. Y luego, el tema de la circuncisión, que no es obligada como el judaísmo, recordemos, podemos, a los 8 días de nacer es obligado a hacer la circuncisión, en el mundo musulmán no, pero el 99% lo tienen hecho por tradición. Entonces, eso se llama
el quitan, no, porque se lo quitan. Chiste fácil a las horas ya. Bueno, aquí tenemos el matrimonio o nikah. El nikah es el matrimonio. ¿Y qué dice la ley musulmana? Que la mujer musulmana se tiene que casar con un musulmán solamente, puede casar con un musulmán, mientras que el musulmán puede casarse con una musulmana, por supuesto, una judía o una cristiana, para preservar siempre la religión. Esa es la obligación que tienen, musulmana siempre con musulmán. Y el enterramiento, sabemos que se hace sin ataúdes porque el cuerpo debe estar en contacto con la Meca, a través de la tierra, por debajo. Por lo tanto no puede haber ataúdes. Es una tela blanca, luego veremos el proceso, una tela blanca que envuelve el cadáver y mirando en posición fetal con la cara hacia la Meca siempre. Esas son las obligaciones del enterramiento musulmán. Por eso hay la ley del año 80 de España, donde dice que se proporcionarán terrenos para cementerios musulmanes en las comunidades autónomas, a partir del año 80, la ley de libertad religiosa. Muchas comunidades no tienen cementerios porque la ley propia de cada comunidad sanitaria prohíbe enterramiento sin el ataúd. Aquí en Madrid tenemos el conflicto que hay en el cementerio musulmán que hay aquí al norte, que era de defensa hasta hace 3 años, ha pasado ya al ayuntamiento, y entonces los musulmanes han pedido poder enterrarse allí. Ese cementerio estaba hecho para la familia de la Guardia Mora de Franco, precisamente. Bueno, pues, ¿qué le han hecho ahora una solución? Como no pueden enterrarlo porque la ley no prohíbe sin ataúdes, están haciendo una especie de hornacina de cemento, de hormigón, con varios metros hacia abajo, con lo cual tú metes el cadáver y por debajo de la tierra, debajo del cemento, tocará la Meca por donde la toque, pero mientras no se contagia ni se contamina ningún tipo de tierra porque ya está el cemento alrededor. Estamos llegando a esos acuerdos para hacer los cementerios. Segundo de los pilares, la oración o salat. Está obligada 5 veces al día para los suníes y 3 para los chiíes. Eliminan la del mediodía y la de la tarde la eliminan. Dejan la de la mañana y la de comer y la otra. Bueno, pues, ¿dónde se hace la oración? Normalmente en un oratorio, sobre la alfombra, en casa, eso vamos a ver ahora. Pero los viernes es obligado, cuando hay más de 20 personas, que se haga en la mezquita. O si estás a menos de 6 kilómetros de una mezquita, también antes de viaje te iría a la mezquita. La mezquita siempre tiene un patio para abluciones y tiene el patio de oración, con este muro que es el muro Qibla, que es perpendicular a la Meca. Si yo quiero saber dónde está la Meca, me cojo la aplicación del móvil que tengo por aquí, que se llama el Qibla precisamente, y me dice rápidamente dónde tengo la